Sí, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta obra que preparamos los niños de todos los grupos que pudieron participar de la escuela dominical en esta obra. Vamos a dar inicio. Durante siglos, la voz del Evangelio pareció silenciarse bajo el peso de la tradición y del poder religioso. La palabra de Dios estaba limitada al clérigo. El pueblo vivía en ignorancia espiritual y la luz de Cristo apenas brillaba entre las sombras. Pero aún en los tiempos más oscuros, Dios siempre tuvo un remanente. Hombres y mujeres que creyeron en su palabra, que esperaron un despertar, una reforma que cambiaría la historia del cristianismo. En Inglaterra, un teólogo llamado Juan Wycliffe proclamó: los cristianos deben de confiar más en las escrituras que en las palabras de los hombres. La Biblia es para el pueblo. Nadie debería estar sin la palabra de Dios en su propio idioma. Traducir la palabra de Dios al idioma del pueblo fue considerado una ofensa, pues generaría diversas posturas que solo los clérigos tenían la habilidad de interpretar. El latín era el idioma de culto, pero Wycliffe creyó que la verdad debía ser conocida y trabajó en la traducción de la Biblia al inglés. En Bohemia, el sacerdote Juan Hus predicó que Cristo es la única cabeza de la Iglesia, que la palabra de Dios tiene más autoridad que las tradiciones humanas y que el Evangelio debe predicarse en el idioma del pueblo por su fidelidad. Por su fidelidad fue llevado a la hoguera, pero antes de morir, dijo: hoy asan a un ganso, pero dentro de 100 años vendrá un cisne que no podrá quemar. En Italia, el fraile dominico Jerónimo Savonarola denunciaba la corrupción moral del clero, los lujos excesivos y la inmoralidad. Sus mensajes insistían en un arrepentimiento personal. Por esto fue arrestado, torturado, ejecutado y su cuerpo fue quemado. Y él dijo: Jesús solo es mi rey, y esta es la voluntad de Dios, no es voluntariamente. A comienzos del siglo XVI, en 1505, en Alemania, un estudiante de leyes fue marcado por un evento natural. Una fuerte tormenta eléctrica acompañó su viaje. Había ruido, rayos, y uno de ellos cayó tan cerca de él que atemorizado rogó: ¡Sálvame, Santa Ana! ¡Seré monje! Cumpliendo su palabra, ingresó al monasterio agustino, comenzando sus estudios en la palabra de Dios. Su nombre, Martín Lutero. En 1510 fue escogido para visitar a Roma, donde en 1511 fue testigo de la corrupción de la Iglesia romana en muchas áreas: venta de reliquias, prostíbulos para monjes, y la más controversial para él,
la venta de indulgencias, Así certificados que eran vendidos como pases directo al paraíso. Así como la moneda golpea el cofre, el alma del purgatorio rueda. Pasa tú también, compra uno. Todo esto provocó que Lutero no regresara igual a Alemania. Hubo una desilusión, una duda nació en su corazón. Lutero vivía con miedo de Dios, pero no era un temor reverente, sino un miedo que cuando le preguntaban si amaba a Dios, él respondía: Amar a Dios, a veces lo odio. se pasaba horas confesándose y agotando a los padres que escuchaban sus pecados. Vivía todo el tiempo acusando su mente, y el odio y temor que sentía hacia Dios lo provocó en parte las enseñanzas que la Iglesia Católica exponía con las prácticas que uno debía de realizar para poder entrar al cielo. Prácticas que eran totalmente meritocráticas, y Lutero no comprendió cómo el juicio de Dios no ofrecía una forma de salvación divina, única y poderosa. La realidad es que el pueblo vivía con el mismo miedo que Lutero. Sin embargo, Lutero, en el año 1515, encontró la verdad. Su estudio de las Escrituras halló la verdad que transformó su corazón. El justo por la fe vivirá. Comprendió que la salvación no se compra ni se gana, sino que es un regalo de la gracia de Dios recibido por la fe en Cristo. En 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Ese eco recorrió toda Europa y encendió el fuego de la Reforma. La intención de Lutero nunca fue generar una revolución, sino transformar desde los cimientos la Iglesia Católica, aferrándose a la palabra. En 1520, con la bula Exsurge Domine, el Papa León X condenó las enseñanzas de Lutero y le dio 60 días para retractarse. Levántate, oh Señor, busca tu causa, un jabalí salvaje ha invadido tu viña. Y declaró: Condenamos, rechazamos, reprobamos cada una de estas proposiciones. La respuesta de Lutero: quemó la bula papal. Esto fue un acto revolucionario, pues desafiaba la autoridad del Papa. Después de que Lutero quemara públicamente la bula, León X lo excomulgó formalmente con este nuevo documento en el que escribió: Martín Lutero, monje apóstata, ha rechazado nuestra amonestación y ha roto la unidad de la Iglesia. y añadió: lo declaramos a ellos apartados del cuerpo de Cristo. En la dieta o concilio de Worms se le pidió a Lutero revocar sus libros y postulados que había escrito. Sin embargo, Lutero se negó firmemente a retractarse, a menos que se le demostrara con las Escrituras que estaba equivocado. A menos que se me convenza mediante las Escrituras, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni correcto obrar contra la conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa que
Que Dios me ayude. Amén. Lutero desapareció de la escena pública. Durante ese tiempo, tradujo la Biblia en alemán, mientras otros reformadores continuaban compartiendo y expandiendo sus ideas por diversas partes de Europa. En 1529, una nueva dieta se dio a cabo en Espira, pero se levantaron en protesta pública contra esa asamblea diversos príncipes alemanes diciendo: porque mi conciencia no me permite obedecer los hombres antes que a Dios, prefiero la rodilla antes de negar a Dios. Juan Calvino enseñó la soberanía de Dios y el poder de su palabra. Sistematizó las ideas de la Reforma Protestante en su obra Institución de la Religión Cristiana. Ulrico Zwinglio, en 1529, desarrolló un debate con Lutero en torno al pasaje de Mateo 26, donde Lutero defendía la Eucaristía y transubstanciación de los alimentos, y por el contrario, Zwinglio lo interpretaba de forma simbólica. Él eliminó ciertos ritos católicos. En Inglaterra, William Tyndale tradujo la Biblia al inglés y entregó su vida por difundir la palabra en Inglaterra. Por esto fue perseguido, encarcelado ejecutado y quemado. Pero la luz de la Reforma también despertó oposición. La Iglesia Católica respondió con lo que se llamó la Contrarreforma. El Concilio de Trento reafirmó sus doctrinas, rechazando las enseñanzas protestantes. Se fortaleció la Inquisición, se persiguió a quienes leían la Biblia en su lengua y se intentó detener el avance de la palabra. Pero la verdad siguió extendiéndose por Europa y más tarde por el mundo entero. Porque como dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En la actualidad, los católicos nos consideran hermanos separados o nos ven como un grupo sectario. Sin embargo, hemos podido observar que la Reforma Protestante sentó sus bases y fundamentos en la Biblia. Por lo que cuando la Iglesia Católica diga que además de la Escritura, el Papa, las tradiciones y los concilios son la mayor autoridad, nosotros responderemos: cuando diga que la justificación la obtenemos mediante la fe más obras, nosotros responderemos: por la fe. Cuando diga que la salvación la obtenemos por gracia de Dios, más sacramentos y méritos, nosotros responderemos: cuando nos digan que además de Cristo, los sacerdotes, el Papa o María nos dan acceso a Dios, nosotros responderemos: y cuando nos digan que además de Dios se puede venerar a santos, reliquias y a María, nosotros diremos: solo a Dios la gloria.
Es Jesucristo el Rey de ejércitos, Señor, por siempre el mismo Dios. Él ganará la guerra. Su reino es para Así terminamos esta representación. Y despedimos a los niños. ¿Qué les decimos? Que Dios les bendiga. Nos vemos muy bien. Qué bonito les salió. Muchas gracias.